En la línea telefónica, Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Nacional Electoral. Arturo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jaime, qué gusto. Igualmente, Arturo, pues te saludo este dominguito, estamos trabajando, estamos al tanto de lo que está ocurriendo y quiero que nos ayudes a comprender lo que sucedió. De hecho, la semana pasada lo hablamos muy rápido, lo que estaba sucediendo en Zacatecas con este tema del triunfo de Soledad Luévano. Ya la Sala Superior del Tribunal Electoral confirma la anulación de este triunfo. A ver, cuéntanos qué está pasando, Arturo. En la mañana de esta semana escuchaba una interesante charla con un magistrado en el espacio Ciro Gómez Leiva sobre este particular y cómo esto pues puede llevarse a las demás elecciones y cómo se puede generar, no sé si el término sea correcto, jurisprudencia sobre lo que ocurrió en particular en Zacatecas. Es justamente la importancia del caso, mi querido Jaime. Morena tiene su propia estrategia y tiene su análisis de lo que está ocurriendo. Por eso ellos han anunciado que promoverán juicio político contra los magistrados, tanto de la sala local en Zacatecas como la de la Sala Superior del Tribunal. Además anunciaron que no participarían en la elección extraordinaria que se deriva de la nulidad de la elección. Eso es Morena, es su estrategia, están en su derecho de recurrir a los mecanismos que ellos consideren adecuado, pero lo que hizo el tribunal finalmente fue que en efecto, hay actos que hacen los candidatos o los precandidatos o los militantes de los partidos junto con sus partidos que no deben ser tolerados en una competencia electoral. Lo que ocurrió en el caso de Zacatecas fue que se presentó por parte de Morena y de parte de su líder en Morena en Zacatecas a Soledad Luévano como una figura muy particular, promotora de la soberanía nacional de Morena, y lo hicieron en una conferencia de prensa. Adicionalmente, empezaron después a aparecer barras pintadas con el nombre de Soledad Luévano, con el emblema de Morena, y además hubo algo de propaganda móvil también con el nombre de esta persona, que después sería la candidata del partido a la alcaldía de Zacatecas. Lo que aducen los quejosos ante el tribunal es que ese tipo de actos posicionaron previamente a la competencia electoral a esta persona frente a los demás partidos y frente a los demás candidatos. Y eso es lo que ya no se vale. No obsta que ella nunca haya dicho que estaba pidiendo el voto, que estaba haciendo una campaña y demás, sino que se le posicionó como una personalidad importante en la competencia electoral porque ya estaba empezando el proceso. Esto, incluso había un evento que apareció un emblema que se denominaba La Esperanza de Zacatecas, y con ella, con su nombre, con el nombre de Morena y demás. Esto es lo que hizo que el tribunal, primero local y después la Sala Superior, reflexionaran en el sentido de que más que actos anticipados de campaña, porque no traen el llamado al voto y demás, fue un posicionamiento anticipado, así le denomina el tribunal, un posicionamiento anticipado a la etapa de campaña. En consecuencia, eso no se vale y generó la nulidad de la elección. Fíjate, Jaime, que eso ocurrió 4 meses antes de que empezara la campaña, y esto sí es un aviso claro por parte del tribunal de que incluso a tantos meses anteriores al inicio de la campaña electoral, este tipo de actos de posicionamiento no se valen y son suficientes para anular la elección. Por eso el comentario con Ciro Gómez Leiva resulta muy importante, porque si extrapolamos ese tipo de actos a otras campañas, bueno, por lo pronto seguramente los partidos ya tomaron nota de este acto para las 4 elecciones que va a haber el año que entra en Veracruz, Coahuila, Nayarit y el Estado de México, pero también se podría pensar en otras elecciones de mayor trascendencia. Claro que aquí lo importante es que esos actos empezaron a manifestarse durante ya iniciado el proceso electoral. Eso es un elemento importante. Ahorita, antes de cualquier proceso electoral, pues lo que se hace es política, pero ya iniciados los procesos electorales,
electorales, este tipo de posicionamientos pues sí generan una ventaja indebida, dice el tribunal, ante los demás candidatos y en consecuencia son motivos de una sanción, en este caso particular, con la nulidad de la elección. Arturo, entonces, ayúdame a entender, si esto sucede, por ejemplo, en la elección federal, en la elección del 2018, si hoy estamos viendo a gente de PAN, PRI, PRD, del propio Morena, con Andrés Manuel López Obrador, que se dicen que quieren ser presidentes, candidatos, ¿en dónde está esa delgadísima línea que sí pueden hacer ese comentario y hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no pueden pasar esa línea, porque si no se meterían en un brete como en el que se metieron en Zacatecas? Yo creo que hay dos elementos que hay que considerar ahí. Primero, de que haya propaganda real, o sea, que hubiera bardas pintadas, Ajá, que hubiera emblemas en los autobuses, que hubiera propaganda que evidenciara el posicionamiento ya directo del partido y del ciudadano que quiere ser candidato, cosa que, a ver, no hemos visto a ninguna de las personalidades que tú mencionas en un espectacular en las calles o algo así con el nombre de su partido. Eso no lo hemos visto como tal. Lo que hemos escuchado son declaraciones de ellos ahí sí, el uso de su libertad de expresión. claro. El segundo elemento que es importante considerar es el tiempo. Una cosa es hacerlo ahorita, cuando para el 2018 falta todavía casi un año, un poco más de un año para que inicie el proceso electoral. Y otra cosa es hacerlo ya dentro del proceso electoral, ya habiendo arrancado la autoridad electoral del proceso, ya empezando las convocatorias para que los partidos nombren a sus candidatos, hagan sus precampañas y demás, y en ese momento empiecen a generarse este tipo de posicionamientos. Yo creo que son los dos elementos que en este caso el tribunal valoró y dijo, bueno, esto sí ocurrió de esa manera, sí hubo propaganda, sí hubo una conferencia de prensa en la que miembros del partido, miembros destacados del partido, mencionan a María Soledad Luevano como promotora de la soberanía nacional de Morena y después la hacen candidata. ¿Me explico? Entonces sí hay un posicionamiento muy claro en ese sentido. Y esa es una tenue línea, tienes toda la razón, que seguramente el tribunal seguirá delineando con más claridad y en consecuencia tendremos, espero, mayor definición de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Por lo pronto sí queda muy claro que en el caso de Zacatecas, haber hecho este tipo de manifestaciones públicas y propaganda en las calles, pues genera una ilegalidad en términos de posicionamiento que hizo que la competencia no fuera perfectamente equitativa y en consecuencia la elección se anuló. Y por supuesto, pues quienes estén o vayan a contender alguna elección para las que vienen en el 2017, pues deben de estar muy al pendiente de no incurrir en lo mismo o en algo parecido. Así es, acordémonos que tenemos elecciones para ayuntamientos, es lo mismo el ayuntamiento de Zacatecas, en el caso de Veracruz, pero tenemos 3 elecciones para gobernador el año que entra y bueno, hoy queda claro que si los partidos hacen este tipo de posicionamiento de sus candidatos, pues podrían incurrir en ese tipo de faltas. Pues qué interesante, Arturo. Gracias por ayudarnos a entender. Sí nos llamaba mucho la atención y por eso queríamos platicar contigo, porque es un enorme tema y es un tema que se va a tener que estar analizando muy puntualmente. Arturo, te abrazamos y te deseamos un extraordinario domingo y extraordinario inicio de semana. Muchas gracias, Jaime. Saludos a tu auditorio. Fuerte abrazo. Es el consejero del Instituto Nacional Electoral,